Buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante frecuente que es el síndrome doloroso en fosa ilíaca derecha. Vamos a hablar acerca de los diagnósticos diferenciales que pueden presentarse, pero desde ya el más común y el que siempre buscamos es el de una apendicitis aguda. Entonces, para hablar de síndrome doloroso en fosa ilíaca derecha por su frecuencia, debemos conocer esta patología de forma muy detallada para poder hacer sus diagnósticos diferenciales. Entonces, siempre que haya dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, entonces vamos a estar pensando en una apendicitis aguda y posteriormente, cuando la clínica no sea exacta o nos haga dudar, entonces vamos a buscar sus diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿qué es la apendicitis aguda? Es una inflamación a nivel del apéndice cecal que se localiza en fosa ilíaca derecha. El apéndice vermiforme entonces representa la estructura anatómica a la cual nosotros vamos a estar estudiando. Esta se encuentra en la confluencia de las tres tenias y está caracterizado por una mucosa, submucosa, una capa longitudinal muscular y una circular. Entonces decimos que es un verdadero divertículo, una evaginación de la pared intestinal, pero con la cual nosotros nacemos. Es la enfermedad quirúrgica aguda más común del abdomen, puede pasar de una inflamación simple catarral hasta una gangrena apendicular, que ya es cuando el tejido sufrió una isquemia lo bastante prolongada como para ocasionar la perforación de la pared. Constituye hasta hoy la enfermedad más grave con repercusión general de evolución imprevisible. Presenta dificultad en el diagnóstico, en el tratamiento oportuno y en el control de sus complicaciones. En cuanto a la etiología, el 80% de los casos se ve a una obstrucción intraluminal por coprolitos, que son materia fecal, puede ser materia fecal endurecida, semillas. Otras causas son las infecciones cercanas al segmento iliocecal, a focos distantes que por vía linfática o hematógena afectan al tejido linfoide del apéndice, por ejemplo, una amigdalitis, trombosis vasculares o isquemia como ocurre en los diabéticos. Entonces, sabemos que el apéndice vermiforme tiene una longitud aproximadamente de 7 a 8 en la mujer y de 8 a 9 en el varón, un poco más alargado. Este apéndice decimos que está entonces en la confluencia de las tres tenias y está irrigado por la arteria apendicular, que es la rama terminal de la arteria iliobisecua apendicular. Es un órgano en involución y no desempeña función importante, drena su contenido al ciego sin dificultad. Si la luz del apéndice se obstruye por un fecalito, se transforma en un asa cerrada. El peristaltismo del apéndice intenta vencer la obstrucción, produciéndose un dolor visceral de tipo cólico que se refleja en el epigastrio. El apéndice se llena de líquido y ocurre proliferación bacteriana. La distensión del órgano comprime las terminaciones del simpático y el dolor se hace continuo. Entonces, tenemos un órgano hueco, el cual la luz puede obstruirse, ya dijimos que puede ser coprolitos, semillas, pueden ser parásitos. Al obstruirse, esto se convierte en una estructura totalmente cerrada y como la pared tiene peristaltismo, necesita vencer esa obstrucción y como no lo logra, aumenta la presión intraluminal, tratando de vencer esta obstrucción y al no lograrlo, lo que pasa es que se edematiza la pared y ese edema es lo que causa la inflamación. Al principio entonces tenemos el dolor visceral, que es el dolor que va a estar representado
por un dolor tipo cólico a nivel del epigastrio, como en cualquier otra afectación intraabdominal. Va a ser, o sea, no va a tener una característica específica de la enfermedad, pero con el correr de las horas, como esta presión no disminuye, entonces de pasar a un edema, ese edema importante sostenido va a hacer que no se pueda vascularizar las paredes y empieza lo que nosotros conocemos como isquemia. Esto ocurre a las 6 a las 8 horas de iniciado el evento. Si luego este evento continúa evolucionando, generalmente a las 24 horas ya tenemos una gangrena, o sea, un sufrimiento irreversible de las paredes que posteriormente va a la perforación. A partir de las 24 a 72 horas, entonces encontramos lo que sería ya una peritonitis, que al inicio va a ser localizada y posteriormente se puede generalizar. Entonces, son varios aspectos importantes que tienen que tener en cuenta. O sea, es una misma patología y el tiempo nada más nos va a dar en qué etapa se encuentra la enfermedad. Cuanto más se prolongue, más complicaciones vamos a tener, y cuanto menos tiempo tardemos en operar, entonces hay menos riesgo de complicaciones. Lo que ocurre generalmente es que los pacientes pueden llegar a automedicarse al inicio del cuadro y hacer que pasen unos días sin el diagnóstico oportuno y ya solamente se vuelve sostenido cuando estamos ante una complicación. Otro es el caso de que acude efectivamente a la consulta, pero el que le recibe le indica analgésicos, antibióticos, entonces es como que solapa la enfermedad y no se hace el diagnóstico temprano. Y el paciente vuelve a la casa, continúa con las molestias y evoluciona la enfermedad. Entonces lo correcto es identificar o sospechar la enfermedad de forma temprana, hacer el diagnóstico, pedir los estudios, dejar en observación y realizar la cirugía lo antes posible. En cuanto a la patogenia, entonces, dijimos que una distensión del órgano comprime las terminaciones del simpático y el dolor se hace continuo. La distensión apendicular oblitera los capilares y las vénulas, pero la sangre arterial sigue llegando, por lo que ocurre congestión vascular y edema. Aparecen náuseas, vómitos, reflejos, y el dolor se intensifica y localiza en fosa ilíaca derecha. ¿Por qué van apareciendo estos síntomas? Porque el cuadro continúa su evolución. Luego de la obstrucción de los capilares y vénulas ocurre la trombosis e infarto en el borde antimesentérico. La reacción inflamatoria afecta a la serosa y el dolor es de origen ahora peritoneal, lo que se pone de evidencia por la defensa muscular y descomprensión dolorosa en fosa ilíaca derecha, signo de Bloomberg. Entonces el dolor pasó de ser visceral a ser parietal y podemos ya localizar. Generalmente esto pasa entre las 6 a 12 horas y en algunos casos 24 horas. Entonces el paciente ingresa por dolor abdominal de inicio insidioso tipo cólico que se localiza en su inicio en epigastrio o en región mesogástrica, que es alrededor del ombligo, y que con el correr de las horas irradia a fosa ilíaca derecha. Este dolor es característico que esté acompañado en algunos casos de fiebre, también de náuseas, vómitos y rechazo a la alimentación. Si ustedes tienen todos estos signos y síntomas, en casi el 100% que se trate de una apendicitis. Luego realizan el examen físico y si constatan efectivamente signo de Bloomberg, es un signo de irritación peritoneal y ahí ya no hay duda de que se trate de una apendicitis. El diagnóstico de una apendicitis aguda siempre es clínico y nada más que nos apoyamos en los estudios auxiliares de diagnóstico para certificar nuestro diagnóstico, pero siempre es clínico, no se hace por ecografía, no se hace por laboratorio, es por la clínica. Entonces uno al hacer el examen físico encontrar signo de Bloomberg, hace el diagnóstico de una apendicitis aguda probable. Y su diagnóstico definitivo es en el postoperatorio. Entonces, la apendicitis tiene 4 fases.
una simple o catarral, que es al inicio, flemonosa o fibrosa, gangrenosa y perforada. Y esto todo depende del tiempo de evolución en el cual nosotros operemos. O sea, uno ingresa, hace la apendicectomía y retira un apéndice catarral, que es un apéndice así un poco congestivo, rojizo, y lo normal sería que sea así rosadito, no está hematizado. Entonces, el número 1 entonces va a ser un apéndice que está rojizo, hematoso. Flemonoso, fibrinoso, como su nombre lo dice, tiene fibrinas, medio amarillento alrededor. Y la gangrenosa ya es cuando vemos tejido necrótico. Y la perforada cuando ya encontramos líquido intraabdominal al abrir por nuestra incisión de McBurney. Observamos líquido y constatamos de que efectivamente el apéndice se encuentra perforado. Entonces, esto ocurre a lo largo de 24 a 36 horas, ¿sí? Hacemos el diagnóstico a las 24 horas, podemos tener una P simple, catarral o flemonoso, sin muchas complicaciones, pero ya pasando las 48 a 36 horas podemos estar en estas fases, una gangrenosa y una perforada. Y generalmente el dolor ya adquiere otras características, es más intenso, más sostenido, y en caso de que sea perforada y ya puede ser una peritonitis generalizada, vamos a tener genaudomucil, que es el dolor caracterizado por irritación peritoneal a la descompresión en tablero de ajedrez. En algunas zonas del abdomen va a doler y en algunas otras zonas va a estar sin dolor. En cuanto a la patogenia, la parte distal de la obstrucción de la mucosa se halla ulcerada y destruida, lo que facilita la penetración bacteriana a la circulación, lo que se va a manifestar por fiebre, taquicardia y leucocitosis. Luego ocurre la perforación, lo que lleva a la progresión hacia la peritonitis. Y como yo les estaba diciendo, la peritonitis siempre primero es localizada y si sigue su libre evolución, obviamente se va a generalizar. Y esto es mucho más grave que operar una apendicitis. Uno, cuando ya sospecha de que se trata de una peritonitis generalizada, generalmente hace una incisión mediana, que es una incisión bastante grande, que puede ser infraumbilical o suprapara-infraumbilical. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros ya estamos ante una peritonitis generalizada, una contaminación importante de la cavidad intraabdominal, entonces debemos abrir y buscar que no haya colección líquida en todos los espacios intraabdominales, como en subhepático, en el fondo de saco de Douglas, interasas. Hay que hacer un lavado intenso de todos los órganos para evitar que posteriormente persistan focos infecciosos que puedan llegar a ser, por ejemplo, abscesos intraabdominales que pueden llegar posteriormente a la septicemia del paciente. Entonces, en cuanto al cuadro clínico, ya les había adelantado que el cuadro siempre inicia con un dolor vago y difuso, generalmente en epigastrio o región umbilical o periumbilical, también conocida como mesogástrica, que se sigue por náuseas, vómitos. Las náuseas generalmente preceden a los vómitos y los vómitos son de contenido alimenticio y luego se vuelven líquidos y generalmente no son mayor a 3 o 5 vómitos. Y algo muy característico que acompaña a este cuadro es la pérdida de apetito. O sea, el paciente tiene rechazo por la alimentación y entonces decimos que probablemente se trate de este cuadro, porque se caracteriza por presentarse así. Muchas veces el paciente solamente refiere una molestia a nivel de epigastrio, niega náuseas, niega vómitos, niega fiebre, pero uno realiza el examen físico y presenta Bloomberg positivo. Entonces, realizamos los laboratorios y si vemos que tiene PCR positivo, los blancos en aumento, entonces no queda duda y el paciente ingresa para cirugía. El dolor aumenta y después de 4 a 8 horas se localiza generalmente en fosa ilíaca derecha, donde se hace continuo, en el punto de McBurney, que también es nuestro punto de incisión, que está
está localizado por encima de la espina ilíaca anterosuperior a 2 traveses de dedo por dentro y por encima. Localizado en el tercio medio, una línea trazada entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Entonces tenemos el punto de McBurney, que es para realizar nuestro examen físico en busca de Bloomberg, y también para nuestra incisión quirúrgica. Por eso se llama incisión de McBurney. A veces el apéndice se sitúa en posiciones diferentes. Por ejemplo, puede darse que el apéndice se halle a nivel de región subhepática. Debido a la falta de descenso del ciego, lo que simula una colecistitis. O sea, el paciente podría ingresar a la urgencia por dolor a nivel del hipocondrio derecho, que no es lo habitual, pero que puede llegar a pasar. Ingresa a quirófano como una colecistitis aguda y nos topamos con que se trata de una apendicitis aguda. Lo que es importante es reconocer que se trata de un abdomen agudo quirúrgico, y como le había mencionado en clases anteriores, para que eso ocurra tiene que haber despensa muscular e irritación peritoneal. Si tenemos esos signos, debemos explorar la cavidad abdominal, y siempre que decidamos que sea quirúrgico de forma correcta, bueno, no se trata de una colecistitis aguda, pero sí de una apendicitis aguda. Igualmente está correcta la cirugía. Puede ser retrocecal, el dolor en ese caso puede localizarse en dorso o en flanco derecho y confundirse con una afección urinaria o renal. Eso hay que tener mucho cuidado porque generalmente un diagnóstico diferencial es el cálculo reno-ureteral, pero tiene algunas características exquisitas que nos hacen sospechar de que se trata de cólico y no una apendicitis aguda. Recuerden que la apendicitis aguda es una inflamación de un asa que se caracteriza por un dolor tipo cólico. También el cólico renoureteral, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que el cólico renoureteral, generalmente el paciente tiene demasiado dolor a la movilización. Vemos el caso hipotético en el que el paciente se traslada en un automóvil a la urgencia y durante el trayecto la calle se encuentra bastante accidentada, lo que ocasiona que el auto en el viaje dé varios saltos inesperados, y cada salto, cada movimiento que del vehículo le va a ocasionar un aumento del dolor del paciente. Y el paciente baja con una fase dolorosa muy expresiva, generalmente se retuerce y no puede erguirse. Entonces, cuando un paciente ingresa así, casi 100% se trata de una afección urinaria o renal. Y pensamos sobre todo en cólico renoureteral. En cambio, si se tratase de un apéndice retrocecal, el paciente sí presenta dolor, pero no es un dolor que le va a impedir caminar, que él no va a quejarse de que aumentó durante el viaje, ni tampoco adquiere una posición antiálgica característica como el cólico renoureteral. El cólico renoureteral es un dolor exquisito, un dolor que el paciente no tolera. En cambio, la apendicitis tolera. El paciente le da tiempo de evolución, por eso es que tardan de repente en acudir hasta que se hace muy intenso. En cambio, el cólico renoureteral, como se trata de un espacio inextensible de entrada, el dolor es intenso y continuo. Entonces no le va a dar muchas horas, y que generalmente a la analgesia se dé totalmente o parcialmente. Bueno, ahí le realizamos por eso siempre en el ingreso un hemograma, una orina simple y una ecografía abdominal. Y con eso vemos que sospechamos. Generalmente en un cólico renoureteral no hay elevación de blanco, puede que PCR esté positivo, pero en la ecografía abdominal no vamos a tener líquido interasa, no hay edema de las paredes del apéndice. Y por el contrario, en una apendicitis vamos a tener orina normal, glóbulos blancos en acento y PCR positivo. En el cólico renoureteral vamos a tener cristales en orina, de repente puede haber leucocitos, hematíes que nos van a hacer sospechar de su causa renal. ¿Qué podemos
pedir ante la duda. O sea, continuamos con la duda de que se trate un cólico y una apendicitis. Ya le hicimos ecografía, hemograma, orina. Lo siguiente es realizarlo siempre y cuando esté disponible en el centro una urotac. En la urotac se puede observar claramente los cálculos renales y nos hace el diagnóstico diferencial. Bueno, cuando la posición del apéndice es pelviana, el dolor generalmente se localiza a nivel de hipogastrio con síntomas genitourinarios simulando una enfermedad inflamatoria pélvica sin defensa en fosa ilíaca derecha y se trata masa inflamatoria en el fondo de saco de Douglas, en el tracto ya sea vaginal o rectal. O sea, es bastante dificultoso el diagnóstico. Generalmente son este tipo de localizaciones de apéndice lo que tardan un poco en diagnosticarse y ya cuando se diagnostica generalmente ya está perforado, puede ser que se trate de una peritonitis localizada. Y esto se podría diagnosticar de forma más temprana mediante una ecografía transvaginal para descartar de que se trate de una patología ginecológica. Entonces, cuando descartamos eso, vemos que está todo bien los anexos, no hay inflamación, no hay quistes, entonces debemos de pensar de que podría tratarse una apendicitis e intervenir al paciente. Y en estos casos es de bastante ayuda a nuestros laboratorios. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dolor y masa palpable en Douglas. No olvidarse de eso, por favor, por eso es que tan importante es realizar tanto tacto rectal y vaginal en las mujeres y rectal en los varones. En el caso de los varones no hay mucha duda porque ellos sí o sea, no tienen anexos ginecológicos, pero de igual manera se retrasa el diagnóstico porque da más tiempo de evolución, dado que no es la presentación clásica con dolor en fosa ilíaca derecha. Ahora, el subhepático, pensamos en una colecistitis, igual ingresamos porque va a tener irritación en hipocondrio derecho, pero en fondo el saco de Douglas es un poco más complicado y generalmente es lo que ya encontramos en fases más avanzadas. Entonces, las diferentes posiciones tienen en cuenta en cuanto a la ubicación de la punta del apéndice retrocecal por detrás del ciego, pelviana en la cavidad pélvica y retroileal por detrás del ilio. Entonces, la punta del apéndice es el que nos va a decir qué posición es la que está ubicando. Y vemos, puede ser esta, puede ser pélvica, mesoceliaco, infrahepático, la que se va hacia arriba y se ubica en muchos casos por debajo del hígado. Entonces, cuando el apéndice es retroileal, lleva al vómito y diarrea y picos en pocos signos abdominales simulando una gastroenteritis infecciona. Otro problema que tenemos entonces que generalmente cuando el paciente ingresa por dolor abdominal y refiere que una historia de diarrea, generalmente ya se descarta el abdomen agudo quirúrgico. Y no siempre es así, o sea, siempre que duden o que el laboratorio les indique dejar en observación al paciente, porque esto sí o sí tiene su evolución clínica. Y si ustedes le envían con antibióticos para tratar una diarrea, generalmente esta patología avanza y luego de volverse una peritonitis localizada podría ser un plastrón y después ya esto generalmente puede derivar a una peritonitis generalizada en el peor de los casos, que en pacientes jóvenes generalmente tienen buena resolución, pero sí cuando ya se trata de personas con diabetes o edad avanzada, generalmente se complica más el diagnóstico tardío. Otros síntomas gastrointestinales que acompañan al cuadro de la apendicitis son náuseas, vómitos, anorexia y fiebre de 38 grados. Al examen físico, la palpación debe ser suave con las manos tibias
a plena mano, comenzando por la fosa ilíaca izquierda. Siempre hay que comenzar en el lado contrario a donde se encuentra el dolor, siguiendo el trayecto del colon y terminando en la fosa ilíaca derecha. O sea, por la zona que debe examinarse por último es la zona donde presenta dolor el paciente. A la palpación encontramos entonces dolor provocado localizado en fosa ilíaca derecha, en el punto clásico de McBurney, que lo que va a ocasionar es el signo de Bloomberg, dolor a la descompresión brusca. Defensa muscular, contractura en fosa ilíaca derecha, disociación de la temperatura axilorectal de 1 grado más, dolor en el punto de McBurney entonces, y al soltar de forma brusca lo que buscamos es el signo de Bloomberg, que generalmente es el que nos ayuda a realizar el diagnóstico. También tenemos otro signo que es el signo Rosdin, que es dolor en fosa ilíaca derecha a la presión manual sobre fosa ilíaca izquierda. Esta vez entonces nosotros comprimimos a nivel de fosa ilíaca izquierda, pero el dolor por la irritación va a causar a nivel de fosa ilíaca derecha. En caso de perforación, hay dos posibilidades principales. Ya hablamos de que podría ser o una peritonitis y ahora un nuevo término, el plastrón. La peritonitis generalizada con contractura abdominal, hay distensión, abolición de ruidos peristálticos, fiebre alta, taquicardia, y a la historia ustedes van a encontrar todos los síntomas clásicos de apendicitis que posteriormente se acentuaron y en ese momento ya no van a poder encontrar posiblemente Bloomberg porque va a haber Genau de Mussy. En la localizada está formando el apéndice los órganos vecinos, en especial el epiplón mayor. Lo que pasa es que ante la perforación del apéndice, todas las asas vecinas intentan bloquear esta inflamación ocasionando un plastrón, que es el mejor de los casos. O sea, antes de una peritonitis generalizada, entonces está el plastrón apendicular, que nosotros, ¿cómo vamos a diagnosticarlo? Ante el examen físico encontramos una masa a nivel de fosa ilíaca derecha, bien localizada, con una historia generalmente de 5 a 8 días de inicio de, si es que hacen una buena historia clínica de inicio del dolor. Y lo que nosotros hacemos es dibujamos esa masa en fosa ilíaca derecha, iniciamos antibiótico endovenoso, nada vía oral, y controlamos en los varios días. Realizamos una tomografía y vamos viendo, por ejemplo, a las 72 horas nuestra tomografía, repetir nuevamente para ver si disminuyó la masa. Y lo que nos va a ayudar a determinar si está efectivamente surtiendo efecto nuestro antibiótico endovenoso es que el paciente no desmejora clínicamente, que los glóbulos blancos van en descenso y que la masa por tomografía va disminuyendo y también clínicamente, porque nosotros dibujamos con un pincel, delimitamos los bordes y con el correr de los días eso vamos redibujando y lo que nosotros esperamos que ocurra es que esa masa disminuya, que el paciente mejore clínicamente y luego una vez que ya no hay dolor, no se palpa tumoración, glóbulos blancos normales, todos los laboratorios dentro de parámetros normales, paciente estabilizado va de alta, inicia tolerancia con líquida, clara, luego líquida hiperproteica, blanda, y generalmente a la semana vuelve a la dieta liviana, se da de alta con un control a los 1 mes de tomografía con doble contraste para ver si se disolvió totalmente el apéndice y si no hay posibles complicaciones. O sea, en ese caso ya deja de ser quirúrgico y el tratamiento es médico. Entonces hay que tener presente que esto puede ocurrir, o sea, eso ya es una etapa tardía, no se hizo el diagnóstico oportuno de la apendicitis o el paciente no acudió de forma temprana, pero puede darse que el paciente llegue ya en estado de un plastrón en fosa ilíaca derecha. Y peritonitis, no hay discusión, una peritonitis generalizada, hay que ingresar a quirófano, hacer el lavado, ya les dije, se hace una incisión mayor y el pronóstico es peor. Cuanto mayor edad, generalmente por suerte, la mayoría de los casos se dan en pacientes jóvenes de 20 a 30 años que tienen mucha tolerancia,
pero también se puede dar en cualquier edad de la vida. Puede ser en lactantes, pueden ser en ancianos. Y lo que nosotros vemos en una ecografía, entonces, si es que pueden observar, es un edema de las paredes están engrosados, puede que logremos ver el coprolito en el interior de la luz y vemos que alrededor todo esto es el edema de la pared. Y eso nos informa el ecografista, más nuestro laboratorio ingresamos a quirófano para realizar la cirugía correctiva. En cuanto al laboratorio, ya hablamos que puede solicitarse hemograma y donde vamos a observar una leucocitosis que generalmente va entre 10.000 a 15.000 en el inicio, pero que si se trata ya de una peritonitis generalmente es mayor, a 18.000, 20.000, 25.000 cuando se trata ya de peritonitis generalizada. O sea, eso va en aumento de acuerdo a la progresión de la enfermedad. La orina generalmente es de gran utilidad, como les había dicho, para descartar patologías genitourinarias como pielonefritis, cálculos. Y la ecografía, no hay signos específicos de apendicitis, pero muchas veces el ecografista es muy bueno y puede darnos bastantes datos de valor, inclusive podemos saber si existe o no líquido, entonces ya sospechamos si el apéndice está perforado o no, pero siempre solicitamos, es barato y es bastante accesible. Puede localizarse como se veía en la imagen, un apéndice engrosado y también podríamos llegar a ver complicaciones como absceso. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de mayor importancia? Entonces, una gastroenteritis aguda, en la cual vamos a tener también náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, pero en este caso no vamos a tener contractura muscular. Entonces nosotros palpamos un abdomen blando, depresible, que no reacciona a nuestra palpación, que duele un poco a la palpación, pero que no va a tener irritación peritoneal ni defensa muscular. Entonces, ahí nos quedamos tranquilos, una gastroenteritis. Pero ¿qué pasa si el paciente refiere que tiene diarrea, pero aparte nosotros encontramos Bloomberg, encontramos o irritación o defensa? Entonces puede ser, hay que tener mucho ojo, puede ser que se trate nada más por la irritación del apéndice inflamado y no olvidarse que en la posición pélvica del apéndice no vamos a tener Bloomberg positivo. El dolor agudo en el sexo femenino, o sea, un dolor que no es cólico, sino más bien es intenso desde el inicio, vamos a pensar en un embarazo ectópico complicado, rotura de folículo ovario, torsión de quiste ovario, salpingitis aguda. En estos tres primeros, que son enfermedades bastante graves en la mujer, generalmente se asocia también a síntomas circulatorios como taquicardia, taquipnea, hipotensión, palidez marcada de la paciente porque está con una hemorragia. O sea, mucho tiempo no da el embarazo ectópico complicado. Entonces no va a haber mucho, y en el hemograma la hemoglobina va a estar por el piso, entonces no va a haber luego duda de que es quirúrgico, pero sí podríamos pensar de que se trata de una apendicitis por dolor en fosa ilíaca derecha, pero nos encontramos con que es un embarazo ectópico, rotura folículo ovario, torsión de quiste ovario. Bueno, la salpingitis sí es generalmente más parecida a la apendicitis, pero generalmente no tiene Bloomberg positivo y la paciente requiere historia de flujo, que puede tener fetidez, y ahí hacemos la historia de la coloración, tiempo de evolución, y generalmente la salpingitis hacemos nada más que tratamiento con antibióticos. Cólico renoureteral, ya hablamos sobre ello. Y se puede confundir, pero generalmente se diagnostica sin facilidad. Una vez que ustedes vean un cólico renoureteral, yo les puedo asegurar que no van a olvidarse. La pielonefritis sí va a ser un dolor a nivel de flanco, y aparte que estas patologías tienen dolor a la puño percusión, que generalmente no está en la apendicitis aguda. Y en el caso de su ubicación subhepática podemos tener cólico biliar y confundirla con una colecistitis aguda. La clase va a cortarse y nada más nos vamos a unir para terminar.